Regresamos al noticiero, 11:42, ya 43 en toda la Argentina, y le damos la bienvenida, le damos paso, y no quiero perder nada de tiempo en presentaciones, así que los saludamos a Juan Pablo Pucci Arelli con las novedades en materia de geopolítica, de internacionales, y también en este caso de aniversario. Ahora sí, que la otra vez casi presentaba, ahora sí se cumple un año de la guerra, del conflicto bélico en Ucrania, que tiene varios implicados. Pero para detallar, para hacer una recapitulación y para mucho más, lo tenemos a Juan Pablo, así que le damos la bienvenida. Estás muteado. Ahí está, perfecto. Perdón, estabas muteado un segundito. Ahora te escuchamos perfecto. Ahí está. Hola Diego, muy buen día para vos, para toda la audiencia. Así es, nos toca ahora sí hablar del aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania, del 24 de febrero de 2022 y por lo tanto del inicio de la guerra ruso-ucraniana, que como bien dijiste vos, tiene muchos otros actores implicados. Un año tremendo, muy, muy cargado de transformaciones geopolíticas estructurales. En esta columna voy a poner el foco en el impacto en América Latina. Patricio hará lo suyo en Europa y en otras partes del mundo. América Latina que, claro, está muy lejos en términos geográficos del epicentro de la guerra, pero no por eso estuvo exenta de las implicancias que tuvo la guerra ni de los impactos, ¿no? ¿Te parece? Arranquemos por las últimas novedades, más precisamente por el día de hoy, que, bueno, se conoció el comunicado de la Cancillería Argentina, con Santiago Cafiero a la cabeza, en el cual Argentina reafirma su compromiso con los principios de soberanía e integridad territorial de los estados y los derechos humanos, reitera la condena a la invasión del territorio ucraniano por parte de Rusia, estoy leyendo textuales, ¿no?, del comunicado, y hace hincapié en un llamado urgente a un cese de hostilidades y a retomar la mesa de negociaciones, único camino, dice, para alcanzar una paz duradera. Esto se da en el marco de presiones que viene recibiendo la región en las últimas semanas para que tome un rol más protagónico, o por lo menos que se involucre en la guerra. Si te parece, repasamos esto Sí, último. por supuesto. Tres cuestiones. Por un lado, en enero, el mes pasado, la declaración de Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, que ya la hemos mencionado acá y ahora vamos a ver por qué, porque voy a retomar esas declaraciones sobre los recursos naturales latinoamericanos. Dijo Richardson en enero, dijo: Rusia tiene aliados en los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero otros 6 países tienen equipamiento militar ruso. Estados Unidos está tratando de que esos 6 países donen el equipo militar ruso a Ucrania y reemplazarlo con armamento estadounidense. Estaba hablando de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México y Perú. Hubo un pedido similar al que hizo días después, en su visita a la región, el canciller alemán Olaf Scholz, pidiéndole, en este caso a Argentina, Brasil, Chile y Colombia, que envíen armamento a Ucrania. Los 4 países se negaron, entre ellos el nuestro, obviamente, con el presidente Alberto Fernández, y en los últimos días lo que tenemos es directamente presiones provenientes de Ucrania. El jefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo: estaríamos agradecidos si nos entregaran, las armas de manera gratuita como un signo de apoyo. Claramente es una estrategia en un contexto en el cual está empantanada la guerra, en el cual Rusia no termina de lograr sus objetivos, que por otra parte están en discusión cuáles son los objetivos propiamente dichos de Rusia en esta guerra. Y por su parte Ucrania, después de la contraofensiva que lanzó en septiembre pasado, logró equilibrar el panorama, obviamente de la mano del armamento gigantesco y de la financiación gigantesca que recibió de parte de la OTAN y sobre todo de Estados Unidos, pero no está pudiendo imponerse, digamos. Se encamina a un estancamiento, por no decir que ya está estancada la guerra, sí, y se buscan alternativas para eso por parte de la OTAN, ¿no?, para desempantanarla, digamos, ¿no? Bueno, volviendo a lo que decía antes
del rol de América Latina, ¿no? Algo que quizás le importe poco o nada a la OTAN o Ucrania es que en la declaración de la CELAC de La Habana en 2014 se la declara a América Latina como una zona de paz, que obviamente se monta en una tradición histórica de neutralidad, por lo menos de varios países, de neutralidad ante conflictos a escala global. Más allá del debate de si esta es o no es una guerra mundial, lo que podemos estar de acuerdo es que tiene implicancias globales. Si no, el canciller alemán no vendría a pedir envío de armamento, básicamente. Sí. Pero, bueno, es una región que tiene una tradición política y hasta filosófica, diría, que se plantea seguir cumpliendo, lo cual no equivale a decir que apoya a Rusia, que esta es un poco la trampa que se intenta plantear, por ejemplo, desde los medios dominantes de Occidente, lo leí en France Press, en medios de Alemania, esta idea de que, de que América Latina en su neutralidad está siendo condescendiente con el agresor. No, la verdad que no. Si uno ve las votaciones durante este año, por ejemplo, en marzo, cuando se votó en la ONU la investigación por violaciones a los derechos humanos, a pocas semanas de iniciar la guerra, Argentina votó a favor. Y también votó a favor de suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. No tendría mucho de compatibilidad eso con apoyar a Rusia, ¿no? Sí, a ver, ahí se puede desprender un apartado un poquito malicioso también, pero no se aleja de la realidad, es que cuánto influye realmente las decisiones que se toman en ONU sobre lo que sucede luego a nivel geopolítico internacional. Como por ejemplo la condena al bloqueo en Cuba hace décadas, como por ejemplo lo que se pedía, las condenas recientes en la asamblea que se realizó hace unos días atrás. Es decir, podés votar en contra en la ONU, después, ¿qué se condice con eso en el mundo real? Absolutamente. Cada vez más la ONU es una cáscara y cada vez menos es un órgano de influencia a nivel internacional. Es verdad lo que decís, pero bueno, una cosa es criticar la incidencia que pueda tener la ONU en tanto organismo, y otra cosa es desconocer estas votaciones que ha Claro. tenido no solamente Argentina, sino varios países de la región, condenando la invasión, sancionando a Rusia, es decir, no, eh, una cosa no implica la otra, ¿no? A eso voy. Sí. Si te parece, pasamos un poco al plano económico, cómo impactó esta guerra en el plano económico en América Latina. Bueno, un dato es más que elocuente. 8 de los 10 países de América del Sur tuvieron más inflación en 2022 que en 2021. 8 de los 10 países. Obviamente hay causas particulares, como en el caso argentino, que ya venía con una inflación muy alta, o Venezuela, pero es evidente que la suba del precio internacional, por un lado de los alimentos y por otro lado de la energía, tienen una implicancia central en eso. Recordemos, ¿no? Rusia y Ucrania, potencias en materia de producción de alimentos, sobre todo de trigo, y Rusia además potencia en materia de producción gasífera. No había manera de que no impacte, no solamente en América Latina. Italia tuvo la inflación más alta en los últimos 40 Sí, años y en siguen las toda firmes. Europa afectó directamente, toda Europa. Exactamente. Y después, bueno, también en las periferias, incluyendo en América del Sur y América del Norte también. Así que tiene una implicancia a nivel global, eso no se puede mirar para otro lado. Absolutamente. Y acá engancho con lo que decía antes de las declaraciones que hizo hace algunas semanas Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, que se encargó de explicarnos con detalles la importancia en materia de recursos naturales en el plano geopolítico o geoestratégico, ¿no? Litio, petróleo, agua dulce. Y la verdad que no se equivoca Richardson al plantear esto. ¿Por qué? Cuando te pones a ver, ¿no? Por ejemplo, Argentina, Bolivia y Chile, ese triángulo son el primer proveedor mundial de litio a nivel mundial. Argentina y Brasil producen más del 40% de las proteínas que consume el mundo. Chile, primer productor de cobre. Argentina, la segunda reserva mundial de shale gas. Y en cuanto a recursos hídricos,
o sea, reservas de agua dulce. 4 de los 10 países con mayor reservas son sudamericanos, Brasil, Colombia, Perú y Venezuela. Y si amplias la lista a 30 países, bueno, 10 son sudamericanos. Chile, Argentina, Bolivia, México, Ecuador y Paraguay se suman a a ese grupo selecto. Es decir, por donde lo mires, América Latina tiene un potencial actual y futuro gigantesco. Obviamente, lo que dijimos la vez anterior, ¿te acordás que eso de por sí no implica un desarrollo y una calidad de vida mejorada para el conjunto de las poblaciones? En todo caso, dependerá de las políticas públicas. Claro. Pero lo que sí es sin duda es que es un botín para las potencias occidentales América Latina, ¿no? Sí, las posibilidades están, después depende de cada gobierno y sus políticas públicas de redistribución justamente de la riqueza. Así es, indudablemente. Además, recordemos otras escenas que van a quedar para la historia, como por ejemplo como dicen los pibes ahora, la descancelación de Venezuela. ¿Te acordarás de esta escena de Maduro o el rockstar saludando a Macron en Europa hace algunos meses? Todo a raíz de que, claro, el petróleo venezolano, sobre todo el de la cuenca del Orinoco, que es una de las mayores reservas mundiales de petróleo, se volvió más que importante en este contexto de guerra. Y bueno, nada menos que Chevron volvió a negociar contratos petroleros con Venezuela con la venia de la administración de Biden, ¿no? Algo impensado un año atrás, impensado. Qué oportuno todo. Qué oportuno todo, ¿no? Así es, tal cual. Y bueno, perspectivas a futuro. La verdad que no hay un solo analista o una sola analista internacional que piense que esta guerra está pronta a terminar, más bien lo contrario, pero sí hay dando vueltas propuestas para intentar avanzar al menos en un acuerdo de paz. ¿Te acuerdas que comentamos con la visita de Lula a Estados Unidos que hizo una propuesta a Biden de conformación de un club de países que no estén participando en la guerra, como por ejemplo China, que mantuvo una posición ambigua durante todo este año y que es un jugador absolutamente fundamental en el tablero internacional, para empezar a por lo menos tantear las posibilidades de un acuerdo. Quiero ser prudente en esto porque realmente el nivel de hostilidad, obviamente, a la de una guerra tan mortífera y destructiva, es tal que no hay mucho margen para ser optimista, pero por lo menos desde América Latina, desde el coloso sudamericano, Brasil, llega esta propuesta que viene un poco a sacudir la modorra, por decirlo así, ¿no? Veremos en qué termina. Sí, justamente quiero hacer mención de algo que se condice con todo esto que mencionaba Juan Pablo, que es que el conflicto armado, bélico, que nosotros conocemos de un año a esta parte, lleva más de una década en conflictos sociales, económicos y políticos en el territorio ucraniano, con ciertos sectores que se consideraban independentistas, otros que querían anexarse a Rusia, otros que ya tenían previo interés y negociaciones con la OTAN, pasar más como para decirlo a Europa occidental. Así que esto viene de larga data. De hecho, yo la otra vez buscaba alguna nota previa en el portal de Punto Cero y encontraba que yo en el 2015 había escrito una nota justamente con conflictos de intereses de anexarse y demás. Así que más allá de que la guerra pueda detenerse, ojalá encontremos una tregua, negociaciones y todo eso que mencionás, que la verdad que es necesario, ¿sí? Y es importante, todo eso va a estar latente de alguna forma también. Totalmente, totalmente. Qué interesante eso que decís. 2015 es un año importante porque todavía hasta ese momento se creía en la posibilidad de que avancen los acuerdos de Minsk, que eran básicamente Claro. los acuerdos de paz que se intentó establecer y que de hecho firmaron ambas partes. Ucrania desconoció esos acuerdos porque, según ellos, el rechazo era mayoritario en la población. Pero bueno, ahí pudo haber habido un punto de inflexión, obviamente es contrafáctico, nunca lo sabremos, pero esos acuerdos sí pudieron haber servido. Ahora estamos en donde estamos y bueno, habrá que ver cómo sigue. Es muy preocupante, Patricio, entiendo que se va a encargar de este tema,
la cuestión nuclear. No sé si se termina de tomar dimensión a veces de lo peligrosamente cerca que estamos de una escalada que nos lleve a un escenario impredecible, o sea, un territorio inexplorado directamente. Rusia retirándose del acuerdo nuclear que tenía firmado. Bueno, Rusia, el primer poseedor de ojivas nucleares a nivel mundial, Estados Unidos el segundo. No, nada bueno puede salir de una escalada en términos nucleares, ¿no? Totalmente. Bueno, Juan Pablo, completísimo todo, ¿eh? Bueno, me alegro mucho. ¿Te quedó algo en el tintero, algo para mencionar? Porque yo doy por sentado que se dijo todo, o sea, fue clarísimo el informe, pero viste, por ahí uno también tiene algo más que agregar. Sí, agrego siempre que hay algo ayer más. jueves 23 de febrero hubo una votación en la Asamblea General de la ONU donde se aprobó una resolución que exige una retirada inmediata de las tropas rusas para alcanzar una paz justa y duradera, este término que usó también la Cancillería Argentina en su comunicado. 141 países afirmativos, 7 en contra y 32 abstenciones. Argentina, Brasil, Chile, Colombia afirmativamente votaron. Bolivia y Cuba se abstuvieron. Ahí en ese grupo sobresalió China, como decía antes, en esta posición ambigua que viene teniendo. Y por el lado de la negativa, junto con Rusia, votó Nicaragua. Muy bien. Ahora sí, ¿todo completo? Ahora sí. Cerrado con moño. Una barbaridad, Juan Pablo, como todas las semanas, con el escenario geopolítico internacional, en este caso con el primer aniversario de este conflicto bélico en Ucrania que implica a Rusia, a Estados Unidos, la OTAN, Europa y directa o indirectamente al planeta entero. Así es, Diego. La vamos a seguir posiblemente un buen rato más, este tema. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo. ¿Dónde se te puede seguir? Bueno, en Twitter o en Instagram, Juan Pucciarelli, WCWL, ahí mis redes, así que me pueden seguir por ahí. Muy bien, muchísimas gracias. Fue la palabra de Juan Pablo Pucciarelli, especialista y referente en materia de política internacional. Con este aniversario, la verdad que uno cuando dice aniversario generalmente celebra, se pone contento, tiene que ver con un homenaje. No, en este caso todo lo contrario. Es el peor escenario que puede afrontar un país, en este caso Ucrania, con una guerra que además implica a terceros. Tremendo. Lo que es tremendo también es que nosotros llegamos a completar la primera hora del Noti, son las 12 en punto, y nos vamos, sí, a un corte. ¿Cómo es el gesto, Nahuel, que me estás haciendo? Sí, pero no me lo hagas tan rápido porque yo ahí lo que veo digo 2. Así, tac, corte, tac, me hace. Nahuel, hice las directivas acá ordenando todo. Muy bien, Nahuel, yo te voy a obedecer, quédate tranquilo. Nos vamos a ir al segundo flash informativo de esta mañana de viernes. Luego una canción para levantar la jornada y darle la bienvenida al finde, porque es viernes y tu cuerpo lo sabe. Así que flash informativo, música y ya volvemos con muchas más noticias en este noticiero. Empieza la carrera presidencial. Con actos y entrevistas en medios partidarios, Daniel Scioli y Horacio Rodríguez Larreta comenzaron sus campañas de precandidaturas presidenciales. Aún se desconocen fórmulas electorales, planes de gobierno y si habrá paso. Aumento en marzo. La Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES, anunció una actualización de haberes para jubilados docentes desde marzo. El importe será de 18,69% para inicial y secundario y de 21,57% para universitarios. 4 años, ninguna respuesta. Este viernes se cumple el 4º aniversario de la desaparición de Arshak Karanian, efectivo policial porteño. La policía de la ciudad, principal sospechosa, es la responsable de la investigación del caso. Un año de guerra. Se cumple el primer aniversario del conflicto bélico en Ucrania y Cancillería Argentina emitió un comunicado reafirmando los principios de soberanía y rechazó la violencia como resolución de conflictos. La última prueba. Este jueves por la noche, la selección argentina de básquet masculino superó a Canadá 83-72 por las eliminatorias mundialistas. El domingo, en la última fecha, juega ante República Dominicana y, de ganar, asegura un lugar en el Mundial que se jugará este año.